CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas en una emisión más de Gafas Violetas a través de cimacradio.org. Le doy la bienvenida a nombre de las Constituyentes MX Feministas. Hoy vamos a hablar sobre una problemática muy complicada en nuestro país, que es la desaparición de personas y propiamente qué es lo que ha pasado alrededor de la desaparición de las mujeres que se dedican a defender los derechos humanos. Vamos a tener una plática con Edith Olivares, ella es de Amnistía Internacional en México y bueno, pues hablaremos de estos y otros temas. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeras Ivette Petriccioli y Verónica Palafox. ¿Cómo están? Hola Ivonne, hola Vero, pues muy bien, aquí nuevamente reunidas en una emisión más y pues como dices Ivonne, creo que por parte de todas las que integramos este programa nos sumamos y lamentamos profundamente que se haya encontrado a Sandra, que haya sido asesinada y que bueno, que se haya encontrado de esa forma. No hubiéramos esperado que fuera con vida, pero bueno, ya abordaremos este tema más adelante con nuestra entrevistada. Hola Vero. Hola Mirna, hola Ivonne, qué gusto estar otra vez aquí en Gafas Violetas con ustedes, con la audiencia. Y bueno, nos da mucho gusto estar con nuestra audiencia y a la vez también estamos indignadas por las situaciones que pasan con las defensoras de derechos humanos, pero de eso ya hablaremos a lo largo del programa. Bienvenidas. Las constituyentes marcamos precedentes. Se ha difundido información que nos parece sumamente importante que retomemos, que es a partir del próximo Mundial 2026. Se han realizado algunas reuniones del gobierno de la Ciudad de México, donde se ha determinado hacer una especie de limpieza política. Es el término que se ocupa y que me parece sumamente grave, que bajo estas palabras intenten borrar las antimonumentas que se han creado en la ciudad, una ciudad que es representativa y es punto neurálgico para las movilizaciones sociales, sobre todo movilizaciones de mujeres y movilizaciones feministas. Uno de los puntos importantes que se pretende quitar, limpiar, borrar, esconder, es la glorieta de las mujeres que luchan, que efectivamente está protegida por mujeres que luchan, integrantes de diferentes organizaciones, diferentes colectivas, y que lo que están haciendo ellas es tomar este espacio en la ciudad para proyectar toda esa necesidad de falta de justicia en nuestro país. El principal, motivo que tiene el gobierno de la ciudad de borrar o hacer esta limpieza política es evitar que las personas que vengan a la ciudad durante este evento deportivo piensen, se imaginen que en nuestra ciudad no existe justicia y que las mujeres son respetadas y podemos vivir libres y sin violencia. Sí, bueno, pues la verdad es que va a ser un tema muy interesante en el que creo que nosotras tenemos que tomar mucho activismo. En general, todas las mujeres y todas las defensoras de derechos humanos de las mujeres, las niñas, los niños, porque por un lado no podemos dejar que este espacio que ha costado tanto trabajo sostener y mantener y proteger por parte de muchas mujeres, muchas colectivas, pues en este momento vaya a ser borrado, como bien lo mencionas. Entonces va a ser importante cómo nosotras podamos sumarnos a esta campaña ahora, nosotras pues de proteger este espacio, este monumento, la antimonumenta o la glorieta de las mujeres que luchan, justamente como eso, como esa representación de que en México nos están matando, de que en México hay problemas de desaparición forzada. Entonces, como ya lo platicará más adelante nuestra entrevistada, ¿no? En relación a que no se puede negar lo que sí está ocurriendo. Y considero que va a ser muy importante que nosotras posicionemos, ya que vamos a tener la atención de todo el mundo por los partidos que se vayan a llevar a cabo aquí en este país, pues poder nosotras hacer esta propaganda, ¿no? Esta contrapropaganda, pues de las cosas que sí están sucediendo, porque no podemos dejar que este gobierno que se dice
de izquierda, que se dice defensor y del lado de los pobres y de las causas, pues de un momento a otro por querer dar una apariencia como en todos los gobiernos, proceda de la misma forma, ¿no? Para desplazar estos espacios que han costado muchísimo trabajo, repito, sostener y que son una demanda real. Entonces, por ahí estaremos pendientes. Seguramente se sumarán, espero que en esta ocasión, pues muchas de las políticas, mujeres que se sumen a la causa. Estaría muy interesante ver ahí a la delegada de la Cuauhtémoc, pues sumarse a la defensa de este monumento, ¿no? De esta glorieta. A mí me encantaría que ese día nos la encontremos y que estemos pues todas en la defensa de este espacio que nos ha costado mucho trabajo. Y creo que esta ciudad es una ciudad donde la mayoría, como en el país, somos mujeres, ¿no? Y entonces estaba yo pensando, bueno, ¿por qué le sumamos un punto más a este borrado de las mujeres, al borrado de las causas de las mujeres, ¿no? Evidentemente, pues volvemos a reiterar, es un pleonasmo, pero reiteramos otra vez que no llegamos todas, que no nos representan realmente, porque un gobierno que realmente se enfoque en las mujeres, pues las deja expresarse. Y en vez de ocultar la situación en la que estamos muchas o están muchas que padecen violencias, muchas, como ustedes dicen, desaparecidas, víctimas de feminicidio y todo, ¿por qué burlarlo y ocultarlo? ¿No? O sea, sí queremos vernos bonitas o bonitos ante el mundo, ¿no? Pero lo bonito no nos va a librar de todas estas situaciones que realmente las mujeres estamos viviendo cotidianamente y vuelve a ejercer esta mirada patriarcal, ¿no? Es un gobierno que a pesar de estar en esta ciudad regido por una mujer, finalmente vuelven a caer en estas prácticas, ¿no? Patriarcales, porque pues, como estos señores que van a venir a ver los partidos, señores, serán acompañados por sus familias, por sus compañeras, sus novias, esposas, lo que sea, pero finalmente vienen a un evento con visos más masculinos que femeninos, ¿no? Entonces hay que borrar a las mujeres de esta ciudad, ¿no? Hay que borrar que tienen problemas, hay que borrar sus necesidades y todas estas violencias que giran en torno a ellas. Y que esta ciudad no ha logrado librarnos de estos momentos violentos, ahora con estos problemas de los muchachos en el metro, por ejemplo, ¿no? Todo esto hay que borrarlo, ¿no? Hay que ocultarlo, poner una película para que no vean que existen estas violencias hacia las mujeres. Me gusta mucho cómo lo planteas, Vero, precisamente en esta idea del borrado, ¿no? Y que estas antimonumentas que se han creado o estos monumentos que hemos apropiado las mujeres forman ya parte de nuestra historia y de nuestra memoria. Entonces, el que se oculten de esta forma es pues nuevamente un rechazo a lo que queremos las mujeres, que es vivir en paz, vivir libres de violencia y que pues ya no haya ni una muerta más. Ivonne, yo creo que estemos ahí sumándonos a todas las actividades, porque no solamente de las mujeres, como bien lo mencionas, que finalmente es nuestra causa, ¿no? Principal, pero por ejemplo, el quitar el monumento o el antimonumento a los 43 desaparecidos, que el Estado sigue sin decir qué sucedió con estas personas, además es indolente y es como una forma de expresar profundamente que no les importamos nada. Entonces, la verdad es que yo creo que va a ser muy importante que nosotras no desistamos, que arropemos estos monumentos que son el reflejo, igual que lo hacemos con la iconoclasia, pues de estas demandas que que se exponen, ¿no? ¿Ante quién? Pues ante todas las personas. Es para quien pase y vea y se recuerde de en qué situación estamos en México con desaparecidas, desaparecidos, feminicidios. Entonces, no, espero que de verdad hagamos como un frente común todas las defensoras de derechos humanos. También en este momento pues se van a sumar seguramente muchos hombres, porque aquí las afectadas y afectados hemos sido todas y todos. Entonces veremos cómo se va desenvolviendo. Digo, faltan unos cuantos meses, pero seguramente esta limpia la van a hacer antes. Ya conocemos cómo es el gobierno, nos ha demostrado en muchas ocasiones
cuando hacemos marchas o cuando vamos a pronunciarnos con respecto a algún tema, pues empieza toda esta maquinaria a operar, pero será interesante cómo se desarrolle próximamente este evento y la participación de todas y todos. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Hoy me da muchísimo gusto entablar esta plática con Edith Olivares de Amnistía Internacional México para hablar sobre este terrible caso de la activista Sandra Domínguez, quien fue encontrada el cuerpo de Sandra después de varios meses de haberla estado buscando y que las autoridades en el estado de Oaxaca pues parecen todavía no tener claridad sobre lo que ha ocurrido alrededor de su caso. Amnistía Internacional, Edith, sacó un comunicado sobre el tema y quisiera que nos platicara su postura sobre ello. Pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todas las seguidoras de las constituyentes feministas. A ver, yo empezaría diciendo, primero, mis condolencias a la familia, a las colegas y a las amistades de Sandra Domínguez y de su esposo, quien estuvo desaparecida por más de 6 meses. Desde hace 6 meses en Amnistía Internacional, cuando nos avisaron de la desaparición de Sandra Domínguez, emitimos una acción urgente, llevando a todas las activistas y todas las activistas de Amnistía Internacional en el mundo a exigir al Estado mexicano, y en particular a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, que hiciera una búsqueda en vida de Sandra Domínguez. Hay que recordar que Sandra Domínguez era una abogada feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, una abogada indígena, una abogada ayuk, y que Sandra no solamente defendía a mujeres en condición de violencia y otras violaciones a derechos humanos, sino que también había hecho varias denuncias sobre situaciones de violaciones a derechos humanos y corrupción en el estado de Oaxaca. Sandra desaparece, su esposo también desaparece, como digo, hace más de 6 meses, y desde entonces colectivas en el estado de Oaxaca, organizaciones de la sociedad civil empiezan a exigir al estado de Oaxaca una búsqueda en vida de Sandra. Y empezamos a hacer un conteo que siempre es muy triste, ¿no? Ha pasado 1 mes, han pasado 2 meses, han pasado 90 días. Hoy justamente estábamos revisando, viendo todos los comunicados que fuimos sacando, las imágenes que fuimos sacando de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses sin Sandra. Yo debo contarles además que cuando nosotras elaboramos una acción urgente, periódicamente tenemos que enviar información al movimiento, ¿no? A los activistas y a las activistas. Y claro, es muy angustiante decir, bueno, pero ¿qué pasa? Hay una acción urgente y son 3 meses y ¿por qué no la han encontrado? Es muy difícil explicar fuera de México por qué las personas desaparecen y no son encontradas. Y bueno, desafortunadamente ahora estamos haciendo el reporte, por supuesto, de que fue encontrada sin vida en el estado de Veracruz. Además, el cuerpo de Sandra aparece en otra entidad federativa o es encontrada en otra entidad federativa. Y yo quería puntualizar además que lo que me parece además ha sido muy complejo en el caso de Sandra, y que sucede mucho con defensoras de derechos humanos, es que ya hay una serie de comentarios muy desafortunados, y voy a ser clara, muy irresponsables de las autoridades, deslizando hipótesis de qué pudo haber pasado. Y digo que es irresponsable porque claro que necesitamos saber qué pasó con Sandra Domínguez, quiénes y por qué la asesinaron, y quiénes y por qué asesinaron a su esposo, pero es obligación de las autoridades mantenerse crecida de esas investigaciones y hasta no tener
certeza de que las investigaciones han concluido y que son, digamos, efectivamente así certeras, no brindar ninguna información. Porque cuando empiezan a hacerse estos comentarios e hipótesis y casi en calidad de chisme, pues lo que resulta es que empieza a perder credibilidad la versión que vayan a sacar las autoridades al final. Entonces, el llamado de Amnistía Internacional es a que se investigue, por supuesto, la desaparición, el asesinato de Sandra Domínguez y de su esposo, que se tome en cuenta la labor de defensora de derechos humanos como una de las hipótesis, porque este es uno de los países más peligrosos para la defensa de derechos humanos. Por supuesto que se le brinde verdad con certeza a la familia, insisto, a las amistades y las colegas, y que haya una reparación integral del daño. Y esa reparación integral, queridas, pasa por garantía de una repetición. No podemos seguir viviendo en un país en donde defender derechos humanos pone en riesgo nuestras vidas. El fiscal de Oaxaca, que es Bernardo Rodríguez, hablaba de que había sido como un daño colateral la muerte de ella por actividades ilícitas de su esposo, ¿no? Y bueno, eso no podemos aceptarlo cuando sabemos que ella tenía también una larga trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, no puede ser de refilón fueron contra ella. Yo creo que ahí hay un trasfondo. No sé ustedes qué opinen, porque yo creo que sí, esta desaparición y esta muerte sí fue dirigida también a ella por sus actividades, o no lo sabemos, digo, no soy autoridad, pero lo suponemos, ¿no? Entonces, pues como minimizar que bueno, se murió ahí porque iba pasando, creo que también es una falta de respeto a la dignidad de ella, ¿no? Sí, Verónica, justo a eso me refiero yo con comentarios, digamos, de algunas autoridades que son francamente irresponsables, porque las hipótesis que puedan tener las autoridades deben mantenerse bajo línea de investigación mientras se realiza una investigación que, insisto, tiene que tomar en cuenta, como tú bien dices, Verónica, la calidad de defensora de derechos humanos que tenía Sandra, todo el trabajo que había hecho, y que se haga una investigación, por supuesto, pegada a derecho, donde haya evidencias, que esté bien integrada, por supuesto. Esa es la exigencia, que por cierto no es una alta exigencia, es una exigencia mínima que tenemos cuando, y digo que es una exigencia mínima porque la primera exigencia que teníamos era la aparición con vida de Sandra Domínguez, ¿no? O sea, ya esa exigencia no fue cumplida por el Estado mexicano. Ya tenemos una investigación de una persona asesinada. Entonces, primero me parecen declaraciones sumamente irresponsables que, digamos, contaminan y que van a restar credibilidad a los resultados de la investigación. Pero además yo quisiera puntualizar, Verónica, que no hay ninguna muerte ni asesinato que sea un daño colateral. Creo que las autoridades en México, que en los últimos por lo menos 17 años, porque este tema de los daños colaterales los venimos oyendo particularmente durante el periodo de militarización de la seguridad pública, y no hay daño colateral. Ninguna persona tiene que ser asesinada en ningún lugar de este país por ningún motivo. Aún las personas que puedan haber cometido un delito, lo que tienen es que ser juzgadas y sentenciadas si se prueba que cometieron ese delito. Y entonces esta narrativa que efectivamente parece, por un lado, desviar y que también parece tener la intención como de desvirtuar la labor de Sandra, me parece irresponsable, me parece también sumamente insensible con el dolor de la familia, de las personas que Sandra defendía, pero sobre todo pienso mucho en cómo las autoridades en México, diversas autoridades desafortunadamente, ya han tomado la costumbre de no pensar en las víctimas, ¿no? O sea, me viene a mí a la cabeza cuando hay autoridades de muy alto nivel que dicen que en México no hay desaparición forzada, supuestamente para defenderse de un organismo internacional, sin pensar en las 127,485 familias
que no saben dónde están sus familiares, ¿no? Esta indolencia de las autoridades del Estado mexicano está ya sobrepasando todo límite. Gracias, Edith. Pues la verdad es que es muy lamentable el hecho de que no se haya podido localizar a Sandra con vida, ¿no? Yo creo que primeramente lo que todas las organizaciones y todas las mujeres pues que estábamos interesadas en que su aparición fuera de esta forma. Sin embargo, también creo que, digo, a lo mejor suena mal, pero pues haberla encontrado quizás para los familiares sea por lo menos un respiro, ¿no? Así decir, bueno, supimos dónde está. Ahora, ¿qué vamos a hacer o qué piensan hacer ustedes como organización para apoyar toda esta investigación y que bueno, en el caso de Sandra, que se centre en todas las amenazas que ella había recibido por todo lo que ella denunciaba? Y porque ella fue muy clara de haber estado recibiendo amenazas por estos chats y todo lo que ella estaba exponiendo acerca de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder canalizar? Siempre hay este discurso del gobierno de tratar de desprestigiar a las defensoras y defensores de derechos humanos, pero ¿cómo van a hacer ustedes o tienen alguna propuesta? ¿Cómo nos podemos sumar a esa propuesta de señalar que se investigue primeramente? Pues no por separado, ¿verdad?, a Sandra de su esposo, pero sí que ella tenga una investigación pues justa y que ella pueda tener o la familia, una sentencia, no sé, algo justo en relación a lo que ella se dedicaba, porque realmente no queremos que se empañe, como en muchos otros casos en México, y se desvíe la atención de por qué ella fue asesinada. Sí, bueno, yo diría dos cosas. Buenas noches. Bueno, por un lado, creo que hay un llamado, como bien dices, a las autoridades, pero también hay un llamado a la ciudadanía. Las personas en México no podemos, digamos, la ciudadanía, las personas que habitamos en este país, no podemos permitir tampoco nosotras ser cómplices a partir del olvido ni del silencio de las violaciones a derechos humanos que cometen los agentes del Estado mexicano. De manera que el llamado a todas las personas es que nos mantengamos en vigilancia. Amnistía Internacional estará en vigilancia. La investigación corresponde a la Fiscalía y la Fiscalía tiene el deber de hacer una investigación, insisto, apegada a derecho, tomando en cuenta, poniendo en el centro como una de las líneas de investigación la labor de defensa de derechos humanos que realizaba Sandra Domínguez, y poniendo también en el centro, como bien dices, los ataques y amenazas que ella había denunciado. Esto tiene que ser parte de la investigación. Amnistía Internacional continuará vigilante de hecho. Lo otro que nosotros vamos a hacer, invitamos también a la ciudadanía, no solo del estado de Oaxaca, sino de todo el país, y si me permite, de todo el mundo, a continuar haciendo, es a estar vigilantes de que cualquier investigación que pretenda ensuciar el nombre, dañar la imagen de Sandra Domínguez o de cualquier otra persona defensora de derechos humanos, sea también denunciada. Tenemos que, como dicen los compañeros y compañeras defensoras de derechos humanos, hay que elevar el costo político de cuando esto sucede en este país. Y si es necesario salir a las calles, vamos a salir a las calles a denunciar lo que podría estar sucediendo. Lo otro que hay que continuar en la exigencia, insisto, es de una reparación del daño. Bien lo señalas, es la realidad de que vivimos en México en temas de desaparición forzada es tan angustiosa que para las familias encontrar a su familiar, aunque sea sin vida, por lo menos ya les da una certeza de saber dónde está esa persona, ¿no? Obviamente las comparaciones son odiosas, pero hay familias que tienen más de 10 años sin saber dónde están sus familiares. Hoy presentábamos el informe de la situación de los derechos humanos en el mundo y recordábamos que el año pasado se cumplieron 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y no sabemos dónde están, ¿no? Y si sabemos dónde está Sandra Domínguez, probablemente sea más por la acción y la presión de la ciudadanía. Y ahí es donde lo otro que quiero poner énfasis, porque sí es posible cambiar las cosas. Y las autoridades en México y en cualquier lugar del mundo cambian a partir de la exigencia y de la resistencia. De manera que lo que hay que seguir es en esa presión, y esa presión pasa por investigar
por sancionar a quienes resulten responsables del asesinato de Sandra Domínguez, pero también, insisto, por una reparación del daño. Y la reparación del daño, yo pondría énfasis en qué es lo que va a hacer, qué es lo que le vamos a exigir al Estado de Oaxaca que haga para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y en particular a las defensoras de derechos humanos de las mujeres. ¿Qué es lo que está haciendo hoy mismo? Porque yo no me canso de decir, yo esperaría que hoy mismo se haya reunido el gabinete con el gobernador de Oaxaca, que se hayan reunido con la Fiscalía General de Justicia y estén trazando un plan para defender y proteger a quienes defienden derechos humanos en el estado de Oaxaca y garantizar que ni una sola persona defensora de derechos humanos y particularmente que ni una sola defensora de los derechos humanos más desaparezca ni sea encontrada sin vida. Ahora que haces énfasis en ese tema, la problemática de las mujeres y hombres defensores de derechos humanos cada vez es más complicada en el país, aunque se supone que conforme vamos avanzando se reconoce a estas personas y se les da protección, hay organismos precisamente pues creados para ello, aún así siguen desapareciendo, siguen sufriendo violencia, los siguen asesinando. ¿Qué panorama observas tú al respecto de esto en el país? Bueno, no, la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México es totalmente, digamos, es una labor de alto riesgo. México es el segundo país en la región de las Américas más peligroso para la defensa del derecho, particularmente a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Es el país del hemisferio occidental más peligroso para el ejercicio del periodismo. La labor de derechos humanos es una labor letal en México. Te pone en condición de ataques, de amenazas, de riesgo de desaparición, desplazamiento forzado, asesinatos. Es una labor de altísimo riesgo. Y el Estado mexicano lo que ha desarrollado es un mecanismo de protección que da algunas medidas de protección cuando las personas ya viven ataques y amenazas. No hemos logrado en este país que el Estado mexicano desarrolle una política pública integral de prevención. Y por eso es que el mecanismo federal está totalmente sobrepasado, porque cada vez hay más y más defensores y defensoras de derechos humanos que viven ataques y amenazas, que solicitan medidas de protección del mecanismo y el mecanismo ya no da abasto. Y no da abasto porque no hay una política pública de prevención. Y esto sucede con los ataques y amenazas, sucede también con las personas que salen a protestar en México. Nosotras en Amnistía Internacional tenemos a nivel global una campaña para defender el derecho a la protesta, porque estamos observando cómo a nivel global las personas que se manifiestan, las personas que son activistas, las personas que salen a protestar haciendo uso de su derecho a la libre expresión y reunión pacífica están siendo atacadas a través de diferentes estrategias por las autoridades. Y todo eso sucede en México. Estrategias de estigmatización, como la que hemos comentado ahora, narrativas que estigmatizan a las personas defensoras de derechos humanos como parte de la oposición o como parte de las disidencias o que les pretenden desprestigiar, estrategias de represión, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual en las manifestaciones, tortura sexual en las manifestaciones. Nosotras hemos documentado también actos de violencia y represión hacia protestas feministas y protestas de defensores de tierra, territorio y medio ambiente. Y luego la estrategia de la criminalización, que es el uso indebido del sistema penal para privar de la libertad o amenazar de privar de la libertad a las personas que protestan. Todo esto sucede de manera cotidiana en México. De manera cotidiana no ha dejado de suceder y más bien hemos visto como para algunos actores en particular en los últimos años, las protestas feministas y las protestas de personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, que son particularmente amenazadas por las autoridades de diferentes niveles. Edith, ahorita ya nos diste un panorama completamente desolador para los defensores de derechos humanos, pero si a eso le sumamos todavía defensoras o defensores de las comunidades originarias de los pueblos indígenas,
todavía se sumarían más, ¿no? Ahorita estamos hablando de un caso, pero no sé ustedes cuántos casos más también han visto, han atendido o han registrado en estas comunidades, ¿no? Porque sabemos que también hay lugares como Chiapas y otros lugares donde la represión contra las comunidades indígenas es altísima. Es brutal, porque, a ver, yo diría dos cosas. El caso de Sandra Domínguez, como muchos otros casos emblemáticos, es como la punta del iceberg, el botón de muestra, y probablemente haya cientos de casos que ni siquiera conocemos, porque además hay que recordar que en México la gente tiene miedo de denunciar y mucha desconfianza en las autoridades. Desconfianza que las autoridades se han ganado porque, digamos, porque en muchos casos quienes denuncian además son también amenazados. En el caso de las comunidades indígenas, yo creo que también es comunidades y pueblos indígenas, yo creo que hay dos elementos que recordar. Quienes están defendiendo el territorio en México son particularmente las comunidades y pueblos indígenas. Y en este país hay literal una lucha por el territorio. Y en esa lucha por el territorio están de un lado las personas que defienden la tierra, el territorio, el medio ambiente, lo cual implica defender su propia integridad, su dignidad, su identidad. No solamente defender el espacio físico, quiero decir. Y del otro lado están agentes privados legales, agentes privados ilegales, incluyendo el crimen organizado y el Estado mexicano. Y lo digo de manera clara, el Estado mexicano en muchísimos casos se ha puesto del lado de sus agentes, haciendo justamente uso indebido del sistema penal, desarrollando estrategias de criminalización, de represión, de estigmatización, poniéndose en contra de quienes están defendiendo el territorio y del lado de los intereses privados o de los intereses del propio Estado mexicano. Y eso lo hemos visto, como bien lo ha señalado, lo hemos visto, por supuesto, en algunas de las entidades federativas con mayor presencia de población indígena, pero lo hemos visto incluso en la Ciudad de México el año pasado. Hoy recordábamos el caso de Hortensia en Xochimilco, que también fue criminalizada en la Ciudad de México por la defensa del territorio de esa alcaldía de la Ciudad de México. Y lo que estamos viviendo en el país, y debemos mantenernos muy, muy alerta para que esto no continúe sucediendo, es que el Estado mexicano utiliza diferentes estrategias para ponerse del lado justamente de esos intereses y en contra de quienes están defendiendo la tierra, el territorio y el medio ambiente. Y lo que nosotros estamos observando además es que ese es un patrón que se está dando en el país. El año pasado nosotras publicamos un informe que se llama justamente México, Tierra y Libertad, que habla de la criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, porque vimos que ahí hay un patrón en donde el Estado mexicano utiliza el sistema penal indebidamente para criminalizar y amenazar con la criminalización, lo cual tiene el objetivo principal ni siquiera de privar de la libertad a las personas, sino de sembrar terror en las comunidades para que la gente tenga miedo de salir a protestar. La verdad es que estamos en una indefensión en este país porque creo que ha sido un año o lo que va del año, que digo, apenas tenemos 4 meses, con demasiadas situaciones en las que nos hemos dado cuenta finalmente de una postura que se está manejando en el gobierno, ¿no? En relación, pues, a negar las desapariciones, a negar incluso este derecho que tienen las familias a seguir buscando y como ustedes lo manejan, a buscar sin miedo, ¿no? Porque finalmente se está haciendo un trabajo que nadie más hace y que hacen estas familias por muchos años. Entonces, me gustaría saber cuál es la postura de ustedes en relación, y bueno, creo que ya lo has comentado en esta plática, pero específicamente a lo que está, a la postura del gobierno federal, la postura del Senado en relación a todos estos grupos de madres y padres buscadoras en nuestro país que pues están haciendo la chamba que nadie más hace, ¿no? Que ellos no quieren hacer. Bueno, a ver, yo 2 cosas ahí señalar, 3 cosas voy a señalar. Primero, en México tenemos una condición gravísima de desaparición forzada. Sí existe desaparición forzada en México. Y yo esto es lo primero que quiero subrayar, porque la Convención Internacional para proteger a las personas de la desaparición forzada señala claramente
¿Qué es una desaparición forzada? Y es una desaparición forzada cuando hay participación de agentes del Estado, y en México sí hay participación de agentes del Estado. Ha habido policías municipales, estatales, Guardia Nacional, militares, Marina, Ejército, que han estado involucrados en la desaparición de personas y que han sido incluso investigados y sentenciados por el Estado mexicano. Voy a dar un ejemplo, en el caso del Rancho Izaguirre, que es el ejemplo, digamos, más reciente que tenemos. Las personas que están siendo acusadas son ex policías municipales. No lo digo yo, lo dice el Estado mexicano. Tenemos ahí participación directa de agentes del Estado mexicano. Y luego tenemos la participación indirecta o por la vía de la aquiescencia que señala la convención, y es cuando hay agentes del Estado que colaboran, apoyan o encubren la desaparición que realizan agentes privados. Con agentes privados nos referimos a paramilitares, crimen organizado o personas privadas particulares. Eso también existe en México. No es posible desaparecer a 30 personas todos los días en un país sin que haya colaboración de agentes del Estado. Solo en el mes de abril, hoy recordamos, solo en el mes de abril de este año han desaparecido 1,050 personas en México. Eso no es posible sin que haya colaboración. Pero además la impunidad, lo que señala, en este país no solo desaparece esa gran cantidad de personas que permanecen sin ser localizadas, sino que además el Estado mexicano no las buscan las propias familias. Las buscan no por gusto y porque les encanta realizar una labor de búsqueda o ir a encontrar una fosa clandestina. Las buscan porque si no, nadie las va a buscar. Y las buscan con sus propios materiales, con sus picos, con sus palas, con sus manos van y cavan las fosas. Esto sucede prácticamente solo en México. Estas, digamos, brigadas de búsqueda de las propias familias no se dan en ningún otro lugar del mundo. Y además de todo, esas personas que buscan, que en su gran mayoría son mujeres, más del 90% de quienes buscan a familiares desaparecidos son mujeres, son madres, esposas, hijas, hermanas. Esas mujeres están siendo puestas en riesgo por las propias autoridades, porque buscan sin protección. Y entonces tenemos ya 29 familiares de personas buscadoras asesinadas. En el mes de abril han sido asesinadas 4 personas buscadoras. 3 la semana pasada. 3 personas buscadoras la semana pasada. Las personas buscadoras además hacen frente a desaparición de ellas forzada, de ellas mismas, desplazamiento forzado, una serie de riesgos a la salud. Por ejemplo, nosotras hemos documentado daños en la piel por el contacto con restos humanos, desprendimiento de retina por el llanto prolongado, pérdida de la dentadura por bruxismo, muchísimos temas de salud mental, insomnio, crisis de pánico, ansiedad, depresión, vinculados a la desaparición, vinculados a la búsqueda y vinculados a los hallazgos. Imaginémonos lo que significa para una madre de una persona desaparecida encontrar una fosa clandestina y un resto humano ahí que podría ser el resto de su hijo o de su hija. Y el Estado mexicano lo que responde frente a todo eso es negando la desaparición forzada, diciendo que aquí no desaparecen forzadamente las personas. En algunos casos incluso hay algunas autoridades y agentes del Estado que lamentablemente señalan que si desaparecen será por algo, y porque agentes del Estado son las policías municipales o los agentes del Ministerio Público. Y entonces estamos frente a, de nuevo, una indolencia de las autoridades que además se expresa en esta situación en donde hay 127,000 personas desaparecidas y más de 70,000 cuerpos sin identificar en México. Esa es la realidad de la desaparición forzada en México. Edith, todas las cifras que nos das nos ponen en un panorama pues bastante desolador, y que muchas veces las personas dicen, no me quiero enterar de esto, pero creo que es importante que lo sepamos para que entendamos la realidad y que no nos dejemos engañar por falsas narrativas. ¿Dónde podemos encontrar los documentos que realiza Amnistía Internacional? ¿Cómo podemos documentarnos más sobre este tema? Bueno, todos los informes, hoy hicimos público este informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y tiene un capítulo específico sobre México. El informe está en nuestra página, que es www.amnistya.org.
amnistía.org.mx. Por cierto, tuvimos también una conferencia de prensa que ya se puede consultar también. Tenemos un informe sobre los estándares internacionales del derecho a buscar, que se llama Buscar sin Miedo, que también está en esa página. Es parte de un proyecto más amplio que tiene Amnistía Internacional a nivel regional. Igual el informe México, Tierra y Libertad lo pueden encontrar en nuestra página. También creo que es importante llamar a la ciudadanía justamente a no desinformarse. Es decir, este es un momento de tomar partido del lado de las víctimas. Este es un país de víctimas y hay que estar de ese lado. Y estar de ese lado puede significar acompañarlas. Yo estoy haciendo estos días una invitación a todas las personas en todo el país a que no dejemos solas a las madres el 10 de mayo. El 10 de mayo las madres buscadoras salen a manifestarse en todo el país. Y este año es un año para mostrarles que estamos con ellas, que no están solas. Y la forma de decirles que no están solas es salir ese día, manifestarnos en las calles. Yo sé que es un día complicado, pero recordemos que para ellas es muchísimo más complicado y muchísimo más doloroso. Y también diría a las personas que quieran sumarse al activismo en Amnistía Internacional o en cualquier otra organización. Insisto, nosotros tenemos un lema que es muy inspirador y es que el mundo sí puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Hay que exigir a las autoridades, nosotros decimos que existimos porque resistimos y hay que mantenerse en la exigencia y en la resistencia y por supuesto en la propuesta, pero hay que mantenerse exigiendo. No podemos permitir que este continúe siendo un país de víctimas. Tenemos que empezar a construir un país. Yo hoy decía, no hay transformación posible sin poner en el centro los derechos humanos de todas las personas. Y eso es lo que tenemos que exigir a las autoridades porque no nos están haciendo un favor. Es su deber y es nuestro derecho a hacerlo. Edith, muchísimas gracias por esta plática y pues por supuesto que vamos a seguir en contacto contigo, con la organización para otros temas. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Bueno, una vez más les queremos agradecer a esta charla que tuvimos con Edith Olivares. Fue muy importante todo lo que ella nos compartió, cuál es la perspectiva de Amnistía con respecto a las desaparecidas, a los desaparecidos, a este lamentable feminicidio, ¿no? Por razones de defensa de derechos humanos de Sandra, que lamentamos mucho y muy profundamente que haya ocurrido. Ella lo sabía, ella estuvo denunciando mucho estas amenazas que estaba recibiendo. No queremos ser un país de mujeres valientes, no queremos ser un país de mujeres y de defensoras pues libres, pero desafortunadamente no es de esa forma. Entonces, esperamos que pues hayan escuchado toda la plática que nos dejó Edith, que podamos sumarnos a estas actividades que va a hacer, a documentarnos con todo el trabajo que hacen también con respecto a cuál es la situación de las desaparecidas y desaparecidos en México y en todo el mundo. Y pues bueno, como lo hemos dicho en otras ocasiones, mantengamos esta lucha y esta esperanza también, por todas y por todos. Les agradezco mucho haber compartido esta emisión, compañeras. Gracias, Ivette. Gracias, Vero. Muchas gracias también a las personas que nos estuvieron escuchando, observando el día de hoy. Y pues la verdad, en particular, hoy el programa nos tiene que llevar a que sigamos reflexionando sobre los temas que se tocaron hoy en esta emisión y qué podemos hacer nosotras para evitar tanta violencia o unirnos quizá a una causa, porque hay muchos lugares donde podemos actuar. Así que pues esperemos que podamos tener más contacto con ustedes y que nos platiquen precisamente eso,
qué es lo que están haciendo ustedes o pues únanse también a las constituyentes que siempre andamos con muchas actividades. Vero, Mirna, muchas gracias. Muchas gracias, compañeras Ivonne, Ivette y toda nuestra audiencia por haber estado aquí. Después de estas conversaciones con nuestra invitada, quisiéramos que no dijéramos que en este país hay activistas, que ya no haya, pero que no haya porque ya no hay violencias, ¿no? Que ya no haya activistas porque, o sea, que realmente tengan que desaparecer, pero no por una violencia más, ¿no? Entonces, bueno. Y la frase para concluir es una frase de la escritora francesa Anaïs Nin, que murió en 1977, y ella tiene una frase muy cortita, pero muy, muy contundente. Dice: odio a los hombres que temen a la fuerza de las mujeres. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.